Ya. ¿Qué es principalmente lo que marca la diferencia de un trader a un recién trader que está iniciando, ¿cierto? O un aprendiz. ¿Qué es lo que diferencia? Principalmente lo que diferencia no es solamente la toma de decisiones o la estrategia o básicamente lo que muchos dicen hora de vuelo, ¿cierto? Porque hay traders que pueden llevar 2 años en el rubro y ya estar ganando y traders que lleven 10 años y no estar viendo ni un peso y tiene 8 horas, o sea, 8 años más en los mercados. Entonces, si nosotros nos podemos hacer mentalmente o estadísticamente o analíticamente o críticamente comparativas, tenemos de todo un poco, ¿cierto? Tenemos traders que nunca han quemado cuentas. Yo conozco esos traders. Conozco traders que hacen retiros y después de llevar 4, 5, 6 meses consistentes queman la cuenta. Conozco traders que sacan bajitos riesgos, o sea, bajitos beneficios, altos riesgos, altos beneficios, etcétera. Hay de todo, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que predomina a un trader a tener resultados constantes? ¿Cierto? Esa es la gran pregunta. Y aquí le voy a poner. El nombre de la clase de hoy se va a llamar, eh, después vemos el nombre, ¿cierto? No me voy a... Ahí se me va a ocurrir algo, un nombre brutal. Ya, pero básicamente el punto número uno que quiero tocar hoy día ya es ¿por qué un trader no define un riesgo? ¿Por qué no definir definir el riesgo? Y esto es muy extenso. Ya tú puedes tener un stop loss, tú puedes poner un stop loss en tu operativa, pero aún así no estar definiendo el riesgo. Y eso quiero que lo entiendas súper bien. Poner un stop loss sí es definir un riesgo en teóricamente, pero mentalmente puede que no sea. ¿Por qué te lo digo? Ya, porque si tú defines un riesgo, significa que si la operación es perdedora, ¿ya? Si la operación es perdedora, no tendría que importarte, ¿ya? No debería importar. ¿Por qué? Porque tú aceptaste ese riesgo antes de entrar al mercado, ¿cierto? Entonces, si la operación se va en stop, no debería importarte. Y allí es donde muchos caen en ese juego mental de decir, pero es que yo no quería perder, ¿cierto? Y ese es un factor psicológico muy importante, el cual está afectando a los traders hoy en día. ¿Ya? ¿Por qué? Es porque básicamente la gente pone stop loss, pero piensa dentro de él, ¿ya? Esto es importante. Piensa muy dentro de él que no va a tocar ese stop loss, ¿cierto? O sea, tú pones esa operación, pero tu mente, tú dentro de tu mente, dices esta operación va a ser ganadora. Sí o sí. O sea, yo no me tengo que preocupar por si la operación toca stop, porque la operación va a ser ganadora. Entonces, ¿qué pasa? Tú realmente pusiste el stop porque se te dijo que así se hace trading. Entonces, ¿qué pasa? Tú definiste un riesgo, ya, ¿cierto? Tu stop, quizás perder 20, 10, 50, 100, 200, 500, $1000 por trades, pero dentro de ti no estaba en esas posibilidades que ese trade iba a tocar ese stop. Por eso, muchos me dicen, no, es que Master, yo sí defino el riesgo, pero me duele perder 2 o 3 operaciones. Es que realmente no estás definiendo un riesgo. Realmente tú estás ocupando el stop porque casi que como un mecanismo automático. ¿Me entiendes? Entonces, al ocuparlo como mecanismo automático, ni siquiera entiendes cuál es la función de un stop loss, cuál es la función de un take profit, ¿cierto? Al no entender una función de un stop loss y de un take profit, realmente lo que tú estás haciendo es suerte, no es
eh, trading, sería más apostar, es más azar, ¿cierto? Porque realmente si te duele que te toque un stop loss, ¿cierto? Si te duele que el mercado te saque en stop loss, es porque crees que sabes lo que va a pasar. Ya, si tú crees, o sea, si tú crees que sabes lo que va a pasar, ya, y el mercado hace totalmente lo contrario, ¿qué pasa en tu mente? Hay un choque, ¿ya? Es como que vas a 200 kilómetros y te estrellas contra otro vehículo, ¿cierto? Va a pasar lo mismo, va a haber mucho dolor emocional. ¿Ya? Se va entendiendo hasta el momento, ¿cierto? Pónganme en el chat. Ya, perfecto, perfecto. Déjenme que se... Ay. Entonces, ya básicamente, estar equivocado no está en sus planes. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Estar equivocado no está en los planes, ¿cierto? O sea, tú defines un riesgo, entre comillas, solamente porque tiene que estar, no porque realmente lo ocupes inteligentemente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un stop loss? ¿Qué pasa por nuestra mente cada vez que se nos rehúsa, ¿ya? ¿Qué pasa cada vez que nosotros queremos algo, que creemos en algo y no pasa, ¿cierto? Aquí pasa muchas emociones de por sí, como enojarse, estar triste, enojado, muchas emociones encontradas, incluso una de las más importantes, ya un estudio aquí que se hizo de traders, muy interesante, que me gustó demasiado, es que un stop puede desatar incluso dolores pasados. Ya, un stop puede desatar dolores pasados. ¿Cómo eso? Explícame. Te lo explico. Por ejemplo, tú anteriormente cuando iniciaste en el trading, muchos te dijeron, oye, brother, no hagas eso, ¿cierto? Eso es una estafa, eso no sirve, eso es solo perder. Yo tengo un amigo del amigo del amigo del amigo que hizo eso y nunca pudo ganar, lo estafaron, bla, 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 bla. Entonces, tú dices dentro de ti, no voy a escuchar a este cabrón, ¿cierto? No voy a escuchar a esta persona porque realmente no me interesa y le voy a callar la boca, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tú empiezas a tener una mala racha, ¿cierto? Empiezas a tener una mala racha de trades seguidos, empieza uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis trades seguidos. ¿Y qué pasa? Esa emoción del pasado o ese dolor del pasado, decir, pucha, ¿por qué mi amigo no confió en mí? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué mi madre? ¿Por qué mis familiares no confiaron en mí? ¿Cierto? ¿Por qué no lo hicieron? Tan, tan, tan poco capaz me creen, ¿cierto? Muchas de esas cosas muchas de esas preguntas nos hacemos. Entonces, cada stop significa que tendrías que darle la razón a esas personas y eso te desata un dolor emocional. ¿Ya? Quizás alguien se burló de ti, alguien no te apoyó, alguien te dejó en este camino y cada stop desata dolor anterior. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Pónganme en el chat. Quiero que todo se vaya entendiendo perfecto. Entonces, ¿qué desata eso? ¿Cierto? ¿Qué desata eso? Eso desata el desespero. Ya empiezan esas emociones interiores ya de ganar, 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 ¿cierto? Empiezan esas emociones que lo único que tú quieres ya es ganar, pero básicamente como estás sesgado por una emoción,
¿ya? Básicamente, como estás vinculando una emoción que tú crees que es positiva, realmente no es una emoción positiva. Fíjense, dense cuenta. Realmente ese deseo de ganar no es una emoción positiva, es una emoción que básicamente está disfrazada positivamente, porque ese deseo de ganar no es por hacer las cosas bien, ese deseo de ganar es solamente para maquillar ese dolor emocional que tú tienes del pasado. ¿Se entiende? ¡Pum! Ahí cuando yo entendí eso, ¡pum! Explota, ¿cierto? La cabeza ahí tú dices... Sí, tenía razón, ¿cierto? Vamos, chicos, lo quiero que todos participen. Quiero que todos participen. Vamos, chicos, ¿por qué no participan? ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa? Que cuando ya tú realmente defines tu riesgo y tú realmente tú dices, ya, el mercado me puede sacar en stop, pero esa creencia no es tan fuerte, ya no es tan fuerte, volvemos a ver un choque mental. ¿Por qué volvemos a ver un choque mental? Porque tu creencia ya de riesgo se ve enfrentada a la convicción de no estar equivocado, ¿cierto? Entonces tenemos una pelea de riesgo versus convicción, ¿cierto? Tenemos una pelea riesgo versus convicción. ¿Por qué tenemos esa pelea riesgo versus convicción? Porque básicamente tu mente va a ser un choque, o sea, yo estoy seguro de que la operación va a ser ganadora, ¿cierto? La convicción versus el riesgo, o sea, si yo defino un riesgo es porque sé que la operación puede ser perdedora. Pero si yo estoy convencido de que va a ser ganadora, ¿qué hago? ¡Pum! Entramos en un conflicto mental. Ese conflicto mental te lleva a tomar las peores decisiones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente ya tu mente está batallando. O sea, ¿qué hago? 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 Y ahí es donde muchos entran en una parálisis mental de que ni siquiera te das cuenta, ¿ya? Y ahí es donde empiezas a sufrir mentalmente. Ahí es donde empiezas a sufrir mentalmente. ¿Por qué? Porque tú estabas seguro de que esa operación se iba a dar, pero te sacó en stop. Pero básicamente deberías haber aceptado el riesgo, pero como tú estabas seguro, te causa dolor emocional. Y el trading no tiene convicciones. En el trading no sabemos qué es lo que va a pasar, cuándo va a pasar, no tenemos la menor idea. Y de allí se parte realmente una consistencia, ¿cierto? ¿Por qué de ahí parte? Porque al yo no saber qué va a pasar, no va a haber dolor emocional. ¿Se entiende? Al no saber qué va a pasar, no va a haber dolor emocional. ¿Por qué debería haber dolor emocional si yo no sé lo que va a pasar? Por ejemplo, si yo te pongo a ti con otra persona y te pongo a lanzar una moneda al aire, cara o cruz, ¿ya? Si yo te pongo a ti a lanzar una moneda con otra persona, cara o cruz, y te sale, tú dijiste cara y la otra persona dijo cruz, y a la otra persona gana. ¿Cierto? No te va a causar ningún dolor emocional. ¿Por qué no te va a causar ningún dolor emocional? Porque básicamente, ya, porque básicamente lo que, o sea, tú sabías que ese era un resultado probable, ¿cierto? Tú sabías que solamente tenías un 50% de probabilidades de ganar. Solamente tenías un 50% de probabilidades de ganar. Entonces, como tú entendiste la naturaleza de lanzar una moneda al aire, no te causó dolor al perder. Pero como tu convicción está en el trading que tú tienes que salir profit sí o sí en un mes,
de que sí o sí tiene que salir profit una semana, de que sí o sí tiene que salir profit en tus primeros 15 días. Como tú tienes una convicción errónea, eso como que te hace obligar a hacer un trading que no es. Ya, por ejemplo, si tú revisas los estados de fondos de inversión, hay fondos que van 5 de agosto y van negativos. Han estado todo el año negativo. Todo el año negativo. ¿Y qué es lo que los hace ser rentable? ¿Por qué la gente sigue invirtiendo allí si llevan 8 meses negativos en el año? Porque básicamente esos fondos te dicen que en los próximos 30 años van a salir profit igual, ¿cierto? Pero el problema número uno del trader es que está pensando en el muy corto plazo, está pensando en el profit diario, está pensando en el profit eh, semanal, y ese es un error gigante. ¿Por qué? Porque si tú piensas así vas a terminar frustrado porque en tus primeros 180 días puedes tener un número viable, ¿cierto? Puedes tener un número que tú digas, ya, perfecto, estos números he tenido en los 6 meses, pero no puedes estar viendo mensual porque quizás en esos 6 meses vas a tener 2 meses negativos y 4 positivos, y la suma te va a dar positivo. ¿Me entiendes? Pero no te preocupes si un mes sale negativo, porque es totalmente normal, chicos. Lo que pasa es que hay mucha ilusión ya versus realidad en todos lados, en cualquier negocio, ¿cierto? El que te vende marketing te va a decir que el marketing es milagroso. El que te vende cremas para las manos te va a decir que las manos, o sea, que la crema es milagrosa, ¿cierto? Pero no es así. No es así, o sea, yo he visto traders que llevan más años de rentabilidad desde que yo empecé en este mundo del trading, y hasta han tenido años negativos. ¿Y qué ha pasado? Han terminado en los próximos 10 años positivos. Entonces, uno dice, "Oh, no, pero bro, un año negativo es la culpa es el sistema". Pero es el mismo sistema que en los próximos 9 años le reportaron ganancias. O sea, el que se sabe mantener pese a las circunstancias es el que realmente tiene resultados en el largo plazo. El que se educa mentalmente, el que sabe hacer las cosas bien, ya, aunque las cosas estén yendo súper mal. Por eso vamos a estar con entrenamiento mental mucho tiempo, porque me he dado cuenta que la mayoría de los traders, pese a que tengan buenos sistemas, no saben ejecutar. Ya, y ejecutar no me refiero a estar ganando siempre, al contrario, es que aprenden a ver la suma de la ganancia con la pérdida igual un resultado positivo en el largo plazo. ¿Se entiende? Pónganme en el chat. Porque básicamente, ya, buenísimo. Básicamente, mucha gente se hace expectativas. Ya, mucha gente se hace expectativas. ¿Por qué se hace expectativa la gente? Ya, porque no le prestan atención a sus expectativas. Ojo ahí. Si ponen, o sea, tienen expectativas, y una expectativa es en base al pasado, no al futuro. ¿Ya? Porque lo que te proyecta el pasado va casi siempre son creencias del pasado, ¿cierto? O sea, por ejemplo, ¿por qué la gente siempre se mantiene en la misma frecuencia? Porque si la gente siempre se mantiene en la misma circunstancia, porque básicamente sus expectativas de vida, ¿cierto? Son en base a pasado, ya sea al pasado de su madre, al pasado de su padre, al pasado de sus seres queridos, y alguien te dice, no se puede hacer eso. Entonces, tu expectativa futura es que no te puedes comprar un Lamborghini porque no se puede, porque nadie lo ha hecho y tú no vas a ser ese especial de la familia que sí lo va a hacer, cuando sí puedes hacerlo. Pero tu expectativa
está en que no se puede. Y aunque tú digas, no, si yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, tu expectativa te está arrastrando desde el pasado. Muy dentro de ti quizás estás sintiendo ese sentimiento de decir, ¿y si no alcanzo? ¿Y si no se puede? ¿Cierto? Cuando realmente tú tienes todas las herramientas para hacerlo. Tienes todas las herramientas, pero tienes que tener mucho cuidado con las expectativas, ya porque las expectativas generan mucho daño emocional, ya porque muchas veces son, al menos en el trading, son expectativas no realistas, ya son expectativas no realistas, como por ejemplo, muchos se tienen la expectativa de salir todos los meses profit, y sí puedes salir todos los meses profit, pero ¿qué pasa si hay uno que no? ¿Por qué mejor no cambias esa expectativa de salir todos los meses profit con decir voy a terminar el año profit? No importa que tenga meses negativos, no importa que tenga semanas negativas. Mi expectativa es salir un año profit. Un año es mucho tiempo, chicos, es mucho tiempo. O sea, pueden cometer muchos errores y los pueden recuperar y pueden solucionar esos problemas, esos errores. ¿Me entienden? Entonces no se empiezan a destruir su mente por una expectativa que básicamente fue una expectativa errónea, porque yo si digo voy a terminar todas las semanas del año positivo, chicos, eso es tremendamente difícil porque las circunstancias son extremadamente ilimitadas, o sea, extremadamente, claro, ilimitadas son básicamente. Entonces, es extremadamente difícil. Mejor me pongo una expectativa realista y digo, este año quiero terminar de los últimos 12 meses, creo que sean con un balance positivo. ¿Cambia o no cambia la expectativa, chicos? Ya, perfecto, chicos. Así que con esto yo creo que le doy inicio a un entrenamiento de psicología que se viene muy, muy, muy fuerte. Y quiero que sean conscientes porque voy a poner todo de mí para que se vuelvan los mejores en su área, ya los mejores porque realmente saben lo que están haciendo y no lo están haciendo al azar. ¿Ya? Muy interesante, sí, y esto es una pincelada, Gonzalo, así es nada lo que les estoy diciendo. De hecho, vamos a abarcar tanta psicología. Ya, pero real, no motivación, no, nada de esas cosas. O sea, entender realmente qué pasa por la mente de un trader desde inicio a fin. Perfecto. Porque así como el trader, ya, o sea, nuestro mecanismo de defensa natural, ya, nuestro mecanismo de defensa natural, o sea, si te estás quemando la mano, la vas a sacar porque es un mecanismo de defensa. Si tienes frío, te vas a abrigar porque es un mecanismo de defensa. Si, no sé, te clavaste un cuchillo, la próxima vez vas a tener más cuidado con un cuchillo, ¿cierto? Esos son mecanismos de defensa. Pero como el trading es paradójico, ya como el trading es paradójico, ¿qué significa paradójico? Que muchas de las cosas de la vida real no funcionan en la práctica del trading. Muchas veces no, no muchas veces, yo digo que la mayoría de las veces nuestro sistema de defensa nos juega en contra, porque en vez de defendernos, nos ataca. ¿Por qué nos ataca? Porque nosotros debemos aceptar la pérdida, pero al principio aceptar la pérdida significa dejar el stop loss ahí listo. Pero como eso nos duele, queremos solucionarlo, ¿cierto? Como ese mecanismo de defensa nos duele, queremos solucionarlo.
¿Qué hace la mente? Empieza a operar, 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 sobrelotearse, operar, 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 operar. Entonces nuestro mecanismo de defensa quiere solucionar ese dolor. ¿Y cuál es la solución a ese dolor? Convertir esa pérdida en una ganancia, ¿cierto? O sea, que esa, por ejemplo, si perdiste $50, quieres ganar $100, $60, $70. ¿Cuánto han dicho? Llevan tres pérdidas consecutivas y llevan menos $100 y dicen, ya, esta va a ser la última operación y con esta solamente quiero recuperar las pérdidas. ¿Quién no lo ha dicho? ¿Cierto? Esta operación la voy a cerrar en $100 y con esta recupero las pérdidas nomás que tuve hoy día. Ese es un mecanismo de defensa y que no sirve en el trading. ¿Por qué no sirve en el trading? Porque básicamente el trading es aceptar el riesgo. Si tú no aceptas el riesgo, no entendiste este negocio. ¿Ya? No entendiste este negocio. Y una vez que sucede eso, una vez que aprendes de eso, realmente empiezas a ver los mercados totalmente diferentes porque los mercados te muestran información neutra. Somos nosotros los que empezamos a distorsionar como doloroso o como placentero. Nada más que eso. Ya somos nosotros los que distorsionamos la información y la volvemos como nosotros queremos verla, no como el mercado la muestra. ¿Y por qué pasa eso? Por nuestro mecanismo de defensa. Pero eso lo vamos a tocar más en profundidad ya en una próxima clase. Así que eso, chicos. Cuídense mucho, que estén bien